Menores en riesgo social, adolescentes en conflicto con la ley penal. La situación de los jóvenes en conflicto con la ley penal es una preocupación para los gobiernos a nivel mundial. Los sistemas judiciales varían de acuerdo al contexto y al enfoque de justicia de cada país. Se ha venido transformando sus sistemas de justicia juvenil con base en el interés superior del niño. Estos sistemas de justicia juvenil son emergentes. La familia, la escuela y la comunidad constituyen el primer entorno de protección y prevención. Encontramos la Constitución, artículos, decretos, leyes, entre otros. En la Constitución nos habla de los artículos 45 y 67. El 45 nos dice que los adolescentes tienen derecho a la protección y a la formación integral, donde participan los organismos públicos y privados en la educación y progreso de la juventud. El artículo 67 nos habla que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Se busca con esto el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. El Estado, la familia son responsables de la educación. Además de esto, la educación debe ser gratuita en las instituciones del Estado y el Estado debe velar por la calidad del conocimiento impartidos. Los tratados internacionales es una convención internacional sobre los derechos de la niñez. Hoy les hablaremos del artículo 37 y el 40. Bueno, el artículo 37 dice que son los estados que velan por qué ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratados penales, inhumanos o degradantes. Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. Todo niño privado de su libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que se merece. Que todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y a otra asistencia adecuada. Artículo 40 dice que todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse de haber infringido estas leyes, por lo menos se le garantice lo siguiente: que se le presumirá inocente mientras no se apruebe su culpabilidad ante la ley, que será informado si demora y directamente cuando sea procedente por intermedio de su padre o sus representantes legales. En la ley encontramos la Ley 115 General de Educación de 1994, titulada como Modalidades de Atención Educativa a Poblaciones. En su capítulo 5 encontramos la educación para la rehabilitación social. En su artículo 68 encontramos objetos y ámbitos de educación para la rehabilitación social. La educación para la rehabilitación social, que comprende los programas educativos que se ofrecen para personas y grupos cuyo comportamiento individual y social exigen procesos educativos integrales que permiten su reincorporación social. En el artículo 69 encontramos procesos pedagógicos. La educación para la rehabilitación social es parte integral del servicio educativo. Comprende la educación formal y no formal y requiere métodos didácticos y contenidos pedagógicos. En su parágrafo encontramos el caso de establecimientos carcelarios del país que se debe tener en cuenta para los planes y programas educativos. En su artículo 70 también podemos encontrar el apoyo de las capacitaciones de docentes, en cumplimiento de esto establecido en el artículo 13 y 68 de la Constitución Política. Es decir, el Estado apoya y fomenta instituciones y programas experimentados dirigidos a formar docentes capacitados e idóneos. También encontramos en él el artículo 71, fomentos de la educación para la rehabilitación social. Los gobiernos nacionales y de las identidades territoriales fomentarán la educación para la rehabilitación y la reinsertación de personas de grupos sociales con carencia y necesidad de formación. Lo harán con cursos respectivos para así lograr una mejor convivencia en ellos. A continuación hablaremos sobre los decretos. El Código del Menor, decreto 2737 de 1989. Un menor se encuentra en situación de abandono o de peligro cuando se presentan las siguientes acciones. Primero, fuera expósito, cuando su padre lo abandona
o lo ceden a un orfanato. 2. Faltarán en forma absoluta o temporal a las personas que conformen a la ley. Han de tener cuidado personal de su crianza y educación. 3. No fuera reclamado un plazo razonable del establecimiento hospitalario, de asistencia social o de hogar sustituto en que hubiera ingresado. 4. Fuera objeto de abuso sexual o se le hubiera sometido un maltrato físico o mental por parte de sus padres o de las personas quienes el menor dependa, o cuando unos u otros lo toleren. 5. Fuera explotado de cualquier forma utilizando en actividades contrarias a la ley, a la moral o a las buenas costumbres. En otras normas, la resolución 1515 del 2003, en el artículo 2, los lineamientos generales para la organización del proceso de asignación de cupos y matrículas. Primero, garantizar el derecho a la educación a los niños y a los jóvenes en edad escolar, dando prioridad a aquellos en estrato 1 y 2, y en particular a los clasificados en los niveles 1 y 2 del CISBEN, y a la población vulnerable. 2. Promover la aplicación de coberturas de servicio educativo, mediante el uso eficiente de las capacidades instaladas de los planteles, de recursos humanos y de los recursos financieros disponibles. 3. Dar cumplimiento a los parámetros mínimos establecidos en el decreto 3020 del 10 de diciembre de 2002 sobre el número de niños por grupo y el número de docentes por grupo. 4. Atender a los criterios establecidos para la matrícula en los artículos 16 y 17 del decreto 3011 de 1997, en los establecimientos que se desarrollen educación formal de adultos por siglos. 5. Desarrollar y fomentar el uso de las metodologías como escuela nueva, telesecundaria, educación por ciclo y otros sistemas tutoriales a distancia para garantizar el acceso a servicios educativos en zonas de difícil acceso. 6. Suministrar información veraz y oportuna a los padres acudientes. Ahora hablaremos de las acciones para la atención educativa a los jóvenes en conflicto con la ley penal. El Código del Menor, así como los servicios prestados por el ICBF, tienen la finalidad de proteger, reeducar y brindar atención integral a aquellos niños, niñas y adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley, de tal manera que se restituya y garantice el pleno ejercicio de los derechos. Entonces, el ICBF tiene en cuenta dos clasificaciones: 1, el medio institucional, y 2, medio sociofamiliar. Entonces, estos servicios en medio institucional responden a la atención preventiva a través del centro de recepción, la etapa de observación se cumple en centros de observación y el cumplimiento de la medida de ubicación institucional se realiza en las instituciones de régimen cerrado o semicerrado. Para poder aplicar estos criterios del plan de acción, se tiene esto que hacer por medio de la identificación de las necesidades y perfil educativo de esta población en coordinación con el ICBF, en concordancia con las etapas o medida institucional en la que se encuentran los adolescentes. La formulación de proyectos educativos para la ampliación de la cobertura que le permita la consecución de cupos de forma oportuna, la identificación de implementación de los modelos educativos flexibles pertinentes a las necesidades educativas de esta población, la creación de los indicadores de proceso y resultado de los proyectos y programas implementados para apoyar desde el sector educativo la atención integral prestada por el ICBF, el establecimiento de equipos técnicos locales entre Secretaría de Educación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Además, tenemos el modelo educativo que se habla de el CRPA, que significa Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Este es un servicio en medio sociofamiliar que consiste en brindar apoyo a los niños, niñas y adolescentes, además jóvenes que han egresado de los servicios que operan medidas o sanciones, para favorecer su integración familiar e inclusión social.